Bienvenido a este taller de misiones llamado La importancia del Evangelio. Este es un taller de visión global que es parte de Vino Nuevo, es el Ministerio de Misiones de Vino Nuevo El Paso. Esta es una clase abierta y es la primera de 3 que vamos a dar. Esta se llama La importancia del Evangelio. La segunda se llama La base del Evangelio y la tercera, El poder del Evangelio. Para más clases puedes registrarte en www.visionglobal.cc. Muy bien, quiero invitarte a que vayas conmigo a 1 Corintios, capítulo 15, versículos 1 a 4. Y vamos a ver acerca del Evangelio. Y el tema, recuerda, es la importancia del Evangelio. Pero antes de leer, vamos a orar. Señor, te damos gracias por este momento que podemos estudiar tu palabra. Gracias por tu precioso Evangelio que nos has entregado. Señor, te pido que nos hables, te pido que nos ayudes a entender un poco más acerca de lo que es tu Evangelio, Señor. Queremos no solo crecer en ti, sino conocerte mejor para poder darte a conocer a otros que no te conocen aquí y en otras naciones. En el nombre de Jesús. Amén. Muy bien, 1 Corintios capítulo 15, versículos 1 a 4 dice así: Ahora, hermanos, quiero recordarles el evangelio que les prediqué, el mismo que recibieron y en el cual se mantienen firmes. Mediante este evangelio son salvos, si se aferran a la palabra que les prediqué. De otro modo, habrán creído en vano, porque ante todo les transmití a ustedes lo que yo mismo recibí: que Cristo murió por nuestros pecados, según las Escrituras, fue sepultado y resucitó al tercer día, según las Escrituras. Este pasaje es clave. Obviamente el Evangelio es un tema que se encuentra desde Génesis hasta Apocalipsis, en toda la historia de las Escrituras. Vemos que es algo central a la palabra de Dios, central a los propósitos de Dios, central a la misión de Dios, central a nuestra salvación y a todo lo que conlleva la vida cristiana. Entonces, ¿por dónde empezar? Pablo aquí en 1 Corintios, de una forma concisa, nos explica un poco acerca del Evangelio, cómo funciona y qué es. Pero, ¿qué es el Evangelio? El Evangelio es el mensaje de buenas noticias acerca del reino de Dios y la salvación por medio de Cristo, que es recibido por fe, basado en la muerte expiatoria de Cristo, su sepultura, su resurrección y su ascensión. Esa definición viene de Vines, el diccionario de palabras del Antiguo y Nuevo Testamento. También otra definición en el Antiguo Testamento es las buenas nuevas del reino de Dios que pronto iba a ser establecido. Entonces en el Antiguo Testamento vemos como en los profetas la promesa de un reino que iba a venir, del reino de Dios, como el establecimiento del orden de Dios, y había esa esperanza hacia el futuro. En el Antiguo Testamento se esperaba el Mesías. Entonces era algo que iba a venir y vino en Cristo, obviamente. Entonces son las buenas noticias del reino de Dios que iba pronto a ser o es pronto a ser establecido. Y de manera subsecuente acerca de Jesús el Mesías, el fundador de ese reino. Después de la muerte de Cristo, el término evangelio tiene que ver con la predicación acerca de Jesucristo, habiendo sufrido muerte en la cruz para conseguir para nosotros salvación eterna, o conseguir para la humanidad salvación eterna en el reino de Dios. Pero ser restaurado a vida y exaltado a la diestra de Dios en el cielo, y va a regresar para traer la consumación de sus propósitos del reino de Dios. Bueno, lo que quiero decir es que la palabra evangelio es un término que se refiere a las buenas noticias del reino de Dios, ¿verdad? Y en el Nuevo Testamento ya se expresa mediante la predicación del evangelio de Jesucristo. Vemos que Juan Bautista en Mateo dice que él venía predicando el evangelio, diciéndole a la gente que se arrepienta de sus pecados. Y Jesús comenzó predicando el evangelio también. Entonces, este evangelio se expresa en el Antiguo Testamento como una esperanza del reino de Dios que viene. Y en el Nuevo Testamento se expresa en la predicación acerca de Jesucristo, que es el fundador
fundador de ese reino, que es el fundador de esta nueva vida que encontramos en Cristo Jesús. El reino de Dios tiene que ver con la vida cristiana, tiene que ver con la bendición que es ser parte de la familia, del cuerpo de Cristo, de ser un hijo de Dios, ¿verdad? Entonces, el evangelio es esto, el evangelio es el método que Dios ha escogido, es el método de la misión de Dios. En Visión Global estamos dando unas clases y en las clases de misiones de Visión Global estamos enfatizando, ¿verdad? El aspecto de las misiones tiene una raíz o tiene un fundamento en la misión de Dios. El término en latín es missio Dei, significa misión de Dios. ¿Dónde encontramos un pasaje tan importante que describe la misión de Dios? Y creo que de ahí fluye la importancia del evangelio. De ahí fluye quizá una explicación y ¿qué tiene que ver esto con las misiones o la misión de Dios? Mira lo que dice 2 Corintios 5, 17 a 21. 2 Corintios 5, 17 a 21 dice: por lo tanto, si alguno está en Cristo, es una nueva creación. Lo viejo ha pasado, ha llegado lo nuevo. Todo esto proviene de Dios, quien por medio de Cristo nos reconcilió consigo mismo y nos dio el ministerio de la reconciliación. Fíjate, dice, esto de que alguien es una nueva criatura o una nueva creación, como dice la nueva versión internacional, significa que lo viejo ha pasado. Las cosas que describían nuestra vida sin Cristo, la esclavitud al pecado, vivir en el dominio de la oscuridad, ¿verdad? O en el reino de las tinieblas o en el reino, ¿verdad? Que no es el reino de Dios. Ser parte de eso significa que uno está excluido de la salvación, uno está excluido de esa transformación que solo Jesús puede traer a nuestras vidas. Pero cuando llega a nosotros lo que Dios nos da en Cristo Jesús, que es la salvación, lo viejo ha pasado y ha llegado lo nuevo. ¿Y de quién proviene todo esto? Proviene de Dios. Dice aquí en 2 Corintios 5, 18, todo esto proviene de Dios. Esta misión proviene de Dios. Este mensaje proviene de Dios. Estos propósitos provienen de Dios. Lo que Dios ha hecho por nosotros proviene de Él. El que envió a su Hijo Jesucristo, que es Dios hecho hombre, esto proviene de Dios, es un regalo de Dios. Todo esto proviene de Dios. Dice, quien por medio de Cristo nos reconcilió consigo mismo. ¿Cómo es reconciliada una persona con Dios? Dice aquí, por medio de Cristo. Dios nos reconcilia a sí mismo por medio de Jesús. Hay un dicho que dice que todos los caminos te llevan a Roma. En el antiguo imperio romano había una red de carreteras, de caminos que los romanos hicieron a través de sus esclavos, obviamente, pero que se dice el dicho que todos los caminos llevaban a Roma. Mucha gente piensa que todas las religiones te llevan a Dios, que con que una persona tenga mucha fe en lo que sea, mucha fe en su religión, mucha fe en su devoción, mucha fe en sus buenas obras o lo que sea, todos los caminos de fe o de religión te llevan a Dios. Pero la Biblia es muy clara, no es así. Dice que Dios, quien por medio de Cristo nos reconcilió consigo mismo. ¿Cómo es reconciliada una persona, verdad, que no ha conocido a Dios por medio de Cristo? Está separada de Dios, vive en pecado y está destituido de la gloria y de la presencia y de la comunión con Dios. Nosotros éramos enemigos de Dios, viviendo para nosotros mismos, en nuestros pecados, en nuestro egoísmo, en todo lo que conlleva una vida sin Dios. Pero Dios, en su amor por nosotros, envía a su Hijo Jesucristo, quien es Dios hecho hombre, que murió y pagó el precio para comprarnos y librarnos de nuestro pecado. Y dice aquí la Biblia que Dios nos ha reconciliado a sí mismo por medio de Cristo. Esta es su misión y esto proviene de Dios. Este es su método. Lo puedes buscar después, pero algo
que dice la Biblia en Juan 14:6, Jesús mismo dijo: yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie viene al Padre si no es por mí. No todas las religiones te llevan a Dios. No todos los caminos te llevan a Roma. No toda la fe, ¿verdad?, en otras cosas te va a llevar a Dios. Dios ha escogido que por medio de Cristo se reconciliara el hombre perdido a Él mismo. Y esto proviene de Él. Entonces, vamos aquí con 2 Corintios 5, 17, 21. Ahora desde el 18 dice: todo esto proviene de Dios, quien por medio de Cristo nos reconcilió consigo mismo y nos dio el ministerio de la reconciliación. Esto es, que en Cristo Dios estaba reconciliando al mundo consigo mismo, no tomándole en cuenta sus pecados y encargándonos a nosotros el mensaje de la reconciliación. Sigo leyendo. Así que somos embajadores de Cristo, como si Dios los exhortara a ustedes por medio de nosotros. En nombre de Cristo, les rogamos que se reconcilien con Dios. Al que no cometió pecado alguno, por nosotros Dios lo trató como pecador. Está hablando de Jesús. Para que en Él, o sea en Jesús, recibiéramos la justicia de Dios. Este pasaje habla de varias cosas. Dice que obviamente nosotros en Cristo somos hechos una nueva creación, somos hechos nuevas personas, donde lo pasado queda atrás y Él nos hace nuevos en Él. También nosotros somos sus embajadores y hemos recibido dos cosas para convertirnos en sus embajadores. Hemos recibido el ministerio de la reconciliación y el mensaje de la reconciliación. Y 3, también significa que en Cristo Dios nos hace la justicia de Dios. Antes lo que nos describía sin Cristo era la injusticia, la impiedad, el pecado, la maldad. Pero en Cristo Jesús Dios nos hace la justicia de Dios. Nos convierte en personas que se pueden relacionar con Él, porque Él no se puede relacionar con algo que no es santo. Sin embargo, nosotros, siendo pecadores, mediante la fe en Jesucristo, somos hechos la justicia de Dios en Cristo Jesús, para poder tener una relación con Dios, para poder hablar con Él, para poder caminar con Él, para poder tener comunión con Él, para poder entrar a su presencia y adorarle. Antes éramos enemigos, ahora somos sus hijos mediante la fe en Cristo Jesús. Todo esto tiene que ver con el Evangelio. Todo esto es el Evangelio en realidad. Ahora vamos a regresar aquí al concepto de la misión de Dios. Dice aquí que Él nos reconcilia consigo mismo por medio de Jesús, Dios, y nos da dos cosas. ¿Te fijaste lo que dice ahí, versículo 18 y 19? Dice que nos da el ministerio de la reconciliación y nos da el mensaje de la reconciliación. Nos da el ministerio de la reconciliación y el mensaje de la reconciliación. Dios nos reconcilia a sí mismo por medio de Cristo y nos da el ministerio de la reconciliación. Entonces, nosotros antes de Jesús vivíamos apartados de Dios, muertos y condenados. Pero mediante la fe en Jesucristo somos hechos nuevas personas, somos hechos la justicia de Dios en Él para poder relacionarnos con Dios, y también Él nos ha dado el ministerio y el mensaje de la reconciliación. Otra vez, Dios nos reconcilia con Él mismo a través de Jesús y nos entrega el ministerio de la reconciliación. Significa que nosotros, su creación, cuando somos reconciliados con Él, entonces recibimos la encomienda de ir y reconciliar a otras personas a Dios mediante este ministerio y este mensaje. Este ministerio es el ministerio de la reconciliación, donde nosotros vamos y representamos a Dios, somos embajadores de Dios, donde hablamos con las personas acerca de lo que Dios ha hecho en Cristo Jesús. Y se resume en un mensaje. Dice aquí que Él nos ha entregado, nos encargó el mensaje de la reconciliación. El mensaje de la reconciliación. Ahí donde estás, di conmigo, el mensaje de la reconciliación. Si yo soy un reconciliado con Dios, entonces Él me ha encomendado, Él me ha entregado y me ha encargado un mensaje. El mensaje de la reconciliación. ¿Cuál es el mensaje de la reconciliación? Es el Evangelio de Jesús. Por eso es tan importante.
porque este es el método que Dios ha usado, ha escogido para rescatarnos. Es el método de su misión para salvarnos a nosotros y salvar a otras personas. Pero ¿cómo va Dios a salvar a otras personas? Mediante la predicación y la proclamación de un mensaje que es el mensaje del Evangelio, el mensaje de lo que Jesús ha hecho. Y ahorita vamos a regresar a lo que es eso, pero este método de Dios, esta misión de Dios, este Evangelio, el mensaje de la reconciliación que Él nos ha encargado, es para salvación. Es un mensaje para salvación. Es un mensaje por el cual otros son salvos. Es un mensaje también para transformación. El Evangelio no solamente sirve para que alguien se salve de sus pecados, se salve del infierno, se salve de una vida sin esperanza y sin Dios, se salve de una vida egoísta y sea rescatado. Pero también este mensaje del Evangelio, de la reconciliación que Dios tiene para nosotros en Cristo, es para salvación y para transformación. Muchos piensan que el Evangelio es algo para comenzar la vida cristiana y hasta ahí. No, el Evangelio de principio a fin de la vida como creyente y seguidor de Jesucristo es parte de nuestra vida y es el método que Dios ha usado para rescatarnos, para transformarnos y para ayudarnos a crecer para su gloria, para salvación, para transformación, para crecimiento. Es el Evangelio. El Evangelio es el poder de Dios para salvación. En Romanos 1, 16 y 17 lo puedes buscar después, pero enfatiza de que el Evangelio es el poder de Dios. Este mensaje de Jesús, este mensaje de reconciliación es poder. Hay poder en este mensaje porque el resultado de cuando una persona escucha y cree en el mensaje es que sus ojos son abiertos. Y al creer en Jesús, el resultado del mensaje significa que alguien se convierte en una nueva creación, una nueva criatura, una nueva persona, un nuevo hombre. Entonces, ahí está el poder. En el poder transformar una vida. En el poder cambiar un borracho a una persona sobria, el poder cambiar un adúltero en una persona que vive en pureza, el poder cambiar a una persona iracunda en una persona amable y paciente, el cambiar a un chismoso en alguien que habla la verdad, etcétera, etcétera. Ese es el poder de Dios, que Él vino a dar libertad a los cautivos y transformar vidas por medio de Jesucristo. Y el mensaje de Jesús es esto. Ok, entonces el Evangelio es poder de Dios para salvación al que cree. Juan 3:16 dice que Dios ha dado a su Hijo. Entonces el Evangelio es poder de Dios, es un regalo de Dios y puedes buscarlo después, pero lee en 1 Corintios capítulo 1 y 2, habla de que el Evangelio es la sabiduría de Dios. Locura para el mundo que enfatiza filosofías y diferentes corrientes, o los judíos que buscan los milagros y señales. Y para el judío, el Evangelio, para el no creyente, para el griego, para el filósofo, el Evangelio es una locura. Pero Dios ha escogido usar esta locura para su gloria, esta locura del Evangelio para salvar vidas, para rescatar hombres y mujeres, para transformarlos y ayudarlos a crecer en Él. La sabiduría de Dios, toda la escritura, toda la historia, todo gira alrededor de la misión de Dios. Y la misión de Dios se puede explicar en el Evangelio, el mensaje de Jesucristo. Desde el Antiguo Testamento hasta la conclusión del Nuevo Testamento, en Génesis 3:15 vemos que Dios hace una promesa a Adán y Eva, una promesa de un Salvador que iba a venir. Esto es el inicio de la expresión del Evangelio a los hombres, aunque es algo que Dios había planeado desde antes de la fundación del mundo. Vemos rapidito en Romanos, hablando acerca de cómo
el Antiguo Testamento va preparando el lugar para el Evangelio. Romanos 1, de 1 a 4. Yo sé que no están las notas, pero lo puedes escuchar. Dice Pablo, siervo de Cristo Jesús, llamado a ser apóstol, apartado para anunciar el Evangelio de Dios, que por medio de sus profetas ya había prometido en las sagradas escrituras. Este Evangelio habla de su Hijo, que según la naturaleza humana era descendiente de David, pero según el Espíritu de Santidad fue designado con poder de Dios por Hijo de Dios por la resurrección. Aquí Romanos está diciendo que este Evangelio habla de su Hijo, ¿verdad? Y esto fue prometido en las Sagradas Escrituras por los profetas desde antes de Jesús. Vemos en Lucas 24 una experiencia donde Jesús, después de resucitar, pero antes que todos los discípulos lo hubieran visto, dos hombres iban caminando hacia un lugar llamado Emaús y Jesús se aparece a ellos, pero no sabían que era Jesús. Y Jesús, ellos están como diciendo, ¿no has oído de lo que ha pasado en Jerusalén? Hablando de la muerte de Jesús. Ellos no sabían que Jesús había resucitado. Hoy Jesús les empieza a explicar desde la ley de Moisés en el Antiguo Testamento todo acerca de él. Después sus ojos fueron abiertos cuando oró y bendijo el alimento. En la consumación, o sea, al final en Apocalipsis, vemos que termina la historia con ángeles predicando, yendo, representando el evangelio en Apocalipsis 14, 16. Desde Génesis hasta Apocalipsis, Jesús es el centro, la cruz, la redención, la misión de Dios. ¿Pero qué es el evangelio? Sí, es el método de la misión de Dios, sí, es el regalo de Dios, es el poder de Dios para salvar y transformar a una vida. Son las buenas noticias, pero ¿cuáles noticias son las buenas noticias? ¿Qué es el evangelio? Regresemos al pasaje principal que usamos al principio, 1 Corintios 15, de 1 a 4. ¿Qué es el evangelio? Ahí nos va a decir. Dice: ahora, hermanos, quiero recordarles el evangelio que les prediqué, el mismo que recibieron y en el cual se mantienen firmes. ¿Ok? Aquí nos está diciendo, quiero recordarles el evangelio que les prediqué, el que recibieron y en el cual se mantienen firmes. Y nos dice aquí que mediante este evangelio somos salvos, si nos aferramos a esa palabra. Pero ¿qué es el evangelio? Otra vez, ¿qué es? Dice aquí, versículo 3, porque ante todo les transmití a ustedes lo que yo mismo recibí. Cristo murió por nuestros pecados, según las Escrituras, fue sepultado, resucitó al tercer día, según las Escrituras. ¿Cuál es ese mensaje? Es el mensaje acerca de la vida, la muerte, sepultura y resurrección de Jesucristo. Ese es el evangelio. Esas son las buenas noticias. Ese es el poder de Dios para salvar una vida al que cree en Jesús. Ese es el regalo de Dios para nosotros. Ese es el método de la misión de Dios para transformar la vida de una persona, de una familia, de una nación. Esto es el evangelio, el mensaje de la muerte, sepultura y resurrección de Jesucristo. Es mucho más que palabras. Es la expresión del regalo y la gracia de Dios. Es la expresión del amor de Dios. Es la expresión del método que Dios usa para rescatar hombres y mujeres. Y lo que nos ha encargado a nosotros para llevar al mundo. ¿De qué se trata? Lo que nosotros hacemos como cristianos, como iglesia, como misiones, tiene que ver con el evangelio de Jesucristo. Muy bien, en este pasaje de 1 Corintios 15 dice tres cosas acerca de este evangelio. Dice que se predica, que se recibe y en el cual nos mantenemos firmes. Entonces vamos a empezar por ahí. Dice el evangelio en 1 Corintios 15 versículo 1 dice: ahora, hermanos, quiero recordarles el evangelio que les prediqué. Recuerden estas tres palabras: que les prediqué, que recibieron y en el cual se mantienen firmes. Entonces, este evangelio, que es el mensaje de la vida, muerte, sepultura, resurrección de Jesucristo, ese mensaje de lo que Jesús hizo o lo que Dios hizo por nosotros en Jesús, es algo que se predica. Este mensaje se predica, se proclama. ¿Por qué? No es suficiente el hecho de que haya sucedido
la vida y muerte y resurrección de Jesús como pagar todos los pecados de todo el mundo y ya? ¿Por qué se necesita proclamar? ¿Por qué se necesita anunciar? ¿Por qué se sigue anunciando esto a todo el mundo? Porque es el método de Dios para salvar. Voy a leer 1 Corintios 1, de 20 a 25. Y mira un poco acerca de la importancia del por qué se tiene que predicar. ¿Por qué se tiene que predicar este mensaje? Vez tras vez. Y proclamar de una y otra forma este mensaje de la vida, muerte y resurrección de Jesucristo. Mira lo que dice 1 Corintios 1, de 20 a 25. ¿Dónde está el sabio? ¿Dónde el erudito? ¿Dónde el filósofo de esta época? ¿No ha convertido Dios en locura la sabiduría de este mundo? Déjame decirte que hay muchos dichos bonitos, mucha filosofía en el mundo hoy en día. Pero eso delante de Dios es una locura. ¿No ha convertido Dios en locura la sabiduría de este mundo? ¿Qué es lo que nosotros proclamamos? ¿Qué es lo que nosotros promovemos? ¿Las filosofías de este mundo? No, mira lo que dice aquí. Ya que Dios en su sabio designio dispuso que el mundo no lo conociera mediante la sabiduría humana. Escucha, Dios en su sabio designio dispuso que el mundo no lo conociera mediante la sabiduría humana. Dios en su sabio designio, Él decidió que el mundo no lo iba a conocer mediante la sabiduría humana, mediante nuestros dichos, mediante nuestros pensamientos, mediante nuestra forma de ver y pensar y ver la vida. No. Dice aquí, lo voy a repetir, Dios en su sabio designio dispuso que el mundo no lo conociera mediante la sabiduría humana. Tuvo bien a salvar mediante la locura de la predicación a los que creen. ¡Wow! Dios dispuso, Dios decidió salvar al mundo no por la sabiduría humana o de este mundo. Tuvo bien a salvar a la gente de este mundo, tuvo bien a salvarte a ti y a salvarme a mí, mediante la locura de la predicación. Obviamente está hablando de la predicación del Evangelio de Jesucristo. ¿Qué significa eso? Que Dios, por ejemplo, en su sabio designio, ha decidido que Él va a salvar no mediante nuestras filosofías, no mediante nuestras obras, no mediante nuestra caridad, no mediante esas cosas, no mediante nuestros libros, no mediante nuestros programas sociales, no mediante nuestra ayuda humanitaria que es buena y necesaria, pero la salvación para hombres y mujeres, para ti y para mí, para los que están allá afuera, no viene por nuestros programas o nuestra obra social o nuestra obra humanitaria en el mundo. Podemos dar un alimento a una persona y gracias a Dios por ello. Tiene su lugar como el fruto de una vida cristiana, pero no como el método para rescatar a un hombre, rescatar a una mujer, rescatar a un niño. Puedes dar un alimento a una persona y esa persona puede comer el alimento y aún ser condenado e ir al infierno y perderse en una vida sin Dios y sin esperanza en este mundo. ¿Me estoy dando a entender? Lo que yo pueda darle en alimento o ayuda humanitaria no va a salvar a nadie. Es el resultado de una vida transformada. Si yo soy una persona que ha sido transformada por el Evangelio, entonces por amor yo voy a ayudar a los que están a mi alrededor. Eso está bien. De hecho, en la historia de la iglesia es una cosa muy común que la iglesia hace de ayudar a los presos y Jesús incluso dice que nosotros vamos a ser recompensados por ayudar. Y tiene su lugar tan importante. Sin embargo, aquí estamos hablando del Evangelio, del mensaje de salvación. Dios escogió salvar mediante la locura de la predicación a los que creen. Entonces, dice aquí, versículo 22 de 1 Corintios 1. Los judíos piden señales milagrosas y los gentiles buscan sabiduría. Mientras que nosotros predicamos a Cristo crucificado. ¿Escuchaste eso? Los judíos piden señales milagrosas y los gentiles buscan sabiduría. Esto
lo dijo Pablo hace 2000 años, pero hoy en día es lo mismo. Hay gente que busca milagros, gente que busca señales, gente que busca esto o el otro. Hay otras personas que buscan sabiduría, filosofía, buenos pensamientos, etcétera, etcétera. Pero Dios nos salva por medio de esas cosas. Nosotros predicamos a Cristo crucificado. Este mensaje es motivo de tropiezo para los judíos y locura para los gentiles, pero para los que Dios ha llamado, lo mismo judíos que gentiles, Cristo es el poder de Dios y la sabiduría de Dios. Pues la locura de Dios es más sabia que la sabiduría humana y la debilidad de Dios es más fuerte que la fuerza humana. Dios ha escogido salvar al pecador mediante la locura de la predicación de este mensaje de Jesucristo, o sea, el evangelio. Su vida, su muerte. Cuando nosotros proclamamos que Dios se hizo hombre y vino a esta tierra y vivió una vida perfecta y fue crucificado por nuestros pecados, fue sepultado en una tumba y resucitó de los muertos con poder y gloria. Y si tú escuchas ese mensaje y respondes a este mensaje, serás salvo. Pasarás de muerte a vida, pasarás de una vida sin Dios a una vida con Dios. Dios ha escogido que ese mensaje sea su método para salvar. Ese mensaje es lo que se predica. Ese mensaje es lo que la iglesia predica. De hecho, la iglesia de Jesucristo, la iglesia cristiana, la iglesia en este mundo es la entidad que tiene la responsabilidad primordial de proclamar la muerte y resurrección de Jesucristo. Más que muchas otras cosas buenas, la centralidad, la importancia del evangelio está en que como iglesia, incluso la Biblia dice que la iglesia es columna y baluarte de la verdad. O sea, nosotros somos llamados en el mundo a proclamar la verdad de que Dios vino a tierra en Cristo Jesús, murió y resucitó. Se proclama, se anuncia. En Romanos 1:17 dice que la fe viene por el oír y el oír la palabra de Dios. O sea, la fe viene por el oír, por el escuchar la proclamación del mensaje de Dios, de Jesucristo. Espero estarme dando a entender. Este evangelio, el mensaje de Jesús, que Él vino, murió, fue sepultado y resucitó, es un mensaje que se predica. Es un mensaje que se proclama. Es el método que Dios ha usado para salvar al mundo, para salvarnos a nosotros, para darnos una vida nueva y ayudarnos a crecer. Se predica. No dejemos de predicar el evangelio, no dejemos de proclamar el evangelio. La iglesia es su responsabilidad proclamar el evangelio. Cada creyente tiene como responsabilidad anunciar y proclamar el evangelio. Quizá no estoy entendiendo bien el contexto de esta frase, pero un filósofo, un teólogo hace 1600, 1700 años, muy famoso, dijo estas palabras: predica el evangelio en todo momento y si es necesario, usa palabras. En otras palabras, estaba hablando de la necesidad de dar un buen ejemplo, y eso es sumamente importante. Una vida realmente transformada por Dios dará un buen ejemplo. Sin embargo, creo que la frase está al revés. Dice, anuncia el evangelio en todo momento y si es necesario, usa palabras. Déjame decirte, es necesario usar palabras. Es necesario proclamar el mensaje. Es necesario anunciar que Jesucristo vino, murió, fue crucificado, resucitó de los muertos y va a regresar. Si no se proclama, entonces las personas no pueden recibirlo y no pueden ser salvos. Se necesita proclamar el evangelio, y mis buenas obras son buenas y son el resultado de una vida transformada, pero mis buenas obras no van a salvar a otra persona. Es el mensaje que proclamamos acerca de Jesús. Vamos a seguir porque el tiempo se nos va. Este evangelio, dice Pablo en 1 Corintios 15, 1, 2, dice que se predica, y número 2 dice que se recibe el mensaje del evangelio. ¿Cómo se recibe? Hay dos maneras y las dos son sumamente importantes. Este evangelio se recibe mediante la fe y arrepentimiento. Fe y arrepentimiento. Marcos 1:15, Jesús dijo: arrepiéntanse y crean en el evangelio. Arrepiéntanse y crean en el evangelio. El evangelio es algo que se proclama,
es algo que se predica, pero no solamente eso, sino es algo que se recibe. Es algo que nosotros recibimos. ¿Cómo recibimos el evangelio? Creyendo. Eso es fe. Creyendo en el mensaje. Yo no puedo ver a Jesús con mis ojos. Yo no puedo verlo con mi persona en este momento. Pero al escuchar el mensaje de que Dios envió a su Hijo para morir en la cruz y resucitar de los muertos, cuando yo respondo en fe y digo, yo creo eso. David dice que nosotros, mediante la fe, somos hechos la justicia de Dios. Él nos salva, nos rescata, nos hace nuevos. Tenemos que apropiarnos del mensaje mediante la fe, confiando en esa palabra predicada. Fe se recibe por fe. Y número 2, por arrepentimiento. Porque no solo es creerlo, sino si yo realmente creo que Jesús murió por mí, si yo realmente creo que Jesús resucitó de los muertos, cuando yo respondo en fe, también yo necesito arrepentirme de mi pecado. Y para eso necesito reconocer que soy pecador, que estoy mal delante de Dios, que tengo una necesidad de ser perdonado para poder conocer a Dios. Entonces, el evangelio cuando se escucha, se recibe mediante la fe y el arrepentimiento. Entonces, en la obra misionera, cuando nosotros proclamamos el evangelio, ¿cuál es la respuesta que se necesita para que las personas pasen de muerte a vida y lleguen a ser parte de la familia, del cuerpo de Cristo, lleguen a ser hijos de Dios? Se necesita que respondan en fe y en arrepentimiento. Quiero tener cuidado con lo que voy a decir. Este mensaje del evangelio no se recibe solo con palabras. No es suficiente repetir una oración. Es necesario confesar a Jesús con mi boca. Yo entiendo la necesidad de eso. Romanos 10 nos dice eso. Si confiesas con tu boca y crees en tu corazón que Dios levantó a Jesús de los muertos. Pero escucha, no dice si confiesas con tu boca y repites una oración, eres salvo. La Biblia nunca dice eso. La Biblia dice si confiesas con tu boca y crees en tu corazón. Hay gente que vive como quiera y dice, no, es que yo hice la oración hace unos años, soy cristiano. No, eso no es suficiente. Es necesario confesar con mi boca, sí, pero creer con el corazón. ¿Me explico? Entonces, no se recibe mediante una oración nada más, mediante unas palabras nada más. No se recibe mediante una inscripción a una iglesia. No se recibe mediante el bautismo. Es más, Marcos 16 nos dice, el que cree y es bautizado será salvo, mas el que no cree será condenado. Es como un juego de palabras, porque el que cree y es bautizado será salvo. El que no cree será condenado. Hay personas que son bautizadas, pero no confían en Jesús para su salvación, que serán condenados. O sea que el bautismo no es suficiente para salvar. El bautismo no es suficiente. Las palabras que yo repita no son suficientes. Mi membresía en una iglesia no es suficiente. Mis buenas obras no son suficientes. No. Yo necesito responder en fe y en arrepentimiento al mensaje de Jesucristo. Cuando Pedro estaba predicando en Hechos 2 ante una multitud, estaba proclamando de que Jesús vino y murió y resucitó. Ellos decían, ¿qué tenemos que hacer para ser salvos? Y Pedro dijo, arrepiéntanse y sean bautizados. Arrepiéntanse. Entonces la fe lo encontramos en Romanos, lo encontramos en Efesios, lo encontramos en toda la escritura, que es necesario tener fe y confiar en Jesucristo para nuestra salvación, pero también es necesario el arrepentimiento, el reconocer que soy pecador, que soy malo delante de Dios y necesito su perdón. Dios no vino a salvar gente buena. Ellos no necesitan ser salvos. Él vino a salvar a pecadores. ¿Sí? Vino a salvarme a mí de mi pecado. Te vino a salvar a ti de tu pecado porque te ama. Este evangelio se predica, este evangelio se recibe, pero no solamente se predica y se recibe. Yo creo que no se dice de esta manera, pero hay un concepto que el evangelio, o sea, el mensaje de Jesucristo, es como para empezar la vida cristiana. Pero es como si yo empiezo mi vida cristiana mediante la fe en Jesucristo, pero continúo mi vida cristiana por mi propio esfuerzo. Y sí, es necesario que me esfuerza, pero como respuesta a lo que Jesús ha hecho, no como medio para lograr la transformación en la vida que yo necesito. Escucha lo que voy a decir. Pablo dijo en 1 Corintios 15, 3 palabras muy importantes. Este evangelio se predica, se recibe
Y no solo eso, sino que uno se mantiene firme en Él. En otras palabras, el mensaje de Jesucristo, en el Evangelio nos mantenemos firmes. ¿Es necesario el Evangelio para yo entrar a la vida cristiana? Para yo entrar a una relación con Dios, es necesario responder en fe y en arrepentimiento, pero también este mensaje es necesario y en el cual yo me mantengo firme por el resto de mi vida como hijo de Dios, como creyente en Jesucristo. En otras palabras, el Evangelio no es solamente para principiantes, no es solamente para orar la oración de fe y ahora vamos a cosas más mayores. No. La cruz de Jesús, su muerte y su resurrección son para mantenerme firme. Me mantengo firme en eso y eso me mantiene firme a mí. ¿Cómo es eso? Hay mucho que decir acerca de esto, pero lo voy a nada más como mencionar para que lo medites. Fíjate, recuerda lo que dice Pablo en Gálatas 2:20. He sido crucificado con Cristo. Ya no vivo yo, mas Cristo vive en mí. Lo que ahora vivo en el cuerpo, lo vivo por la fe en el Hijo de Dios, quien me amó y dio su vida por mí. Wow. El Evangelio tiene que ver con la vida, muerte, sepultura y resurrección y ascensión de Jesucristo. Entonces vamos a, ¿cómo se mantiene uno firme en esas cosas? Y cómo esas cosas nos mantienen firmes en Él hasta el final que nos vayamos a su presencia. La pregunta es, para que lo pienses, ¿estoy viviendo cada día como creyente en Jesucristo la vida crucificada? ¿Estoy viviendo la vida crucificada? ¿Qué significa eso? Estoy viviendo llevando el viejo yo a morir todos los días en Jesús. O sea, Él me ayuda a morir a esas cosas, pero ese viejo hombre todavía está aquí, esa naturaleza pecaminosa sigue aquí, ese viejo yo tiene que morir cada día. Ha muerto, ha habido un momento definitivo cuando nacemos de nuevo. Sin embargo, cada día de nuestra vida necesitamos continuar viviendo la vida crucificada. Puedes leer Romanos 6 después y medita en esto, pero hagámonos la pregunta, ¿estoy viviendo la vida sepultada? O sea, ese viejo hombre sepultado, enterrado, y cuando ese viejo yo, ese orgulloso, ese iracundo quiere surgir, no, ¿sabes qué? Ahora soy nuevo en Cristo Jesús. No voy a prestar oído y atención a ese viejo yo. Estoy viviendo la vida crucificada, estoy viviendo la vida sepultada, estoy viviendo la vida resucitada. En Efesios hay algo increíble que se dice, léelo en Efesios 1 de 19 a 20 en adelante, dice la inmesurable grandeza de su poder, o sea el poder de Dios para con nosotros, los que creemos. Dios la ejerció en Cristo cuando lo resucitó. Escucha, en otras palabras, el poder de Dios que ejerció en Cristo cuando Dios levantó a Jesús de los muertos es el mismo poder que Dios ejerce en mí todos los días si yo creo en Él. ¡Wow! En otras palabras, no solamente es algo que yo oro para iniciar la vida cristiana, sino que es un poder que Él ejerce en mi vida todos los días como creyente. ¿Cuántos necesitamos que el poder de la resurrección de Jesucristo esté operando en nosotros los que creemos en Jesús todos los días? Es algo continuo. Medítalo después, pero en Romanos 8, de 9 a 11 dice que el mismo Espíritu de Dios que resucitó a Jesús de los muertos vive en nosotros y nos vivificará. ¡Wow! O sea que cuando yo paso de muerte a vida después de creer en Jesucristo y arrepentirme de mis pecados, después de escuchar este mensaje, ahora el Espíritu de Dios vive en mí. Ahora el poder de Dios está obrando en mí todos los días. Ese es el resultado de uno que se mantiene firme en el Evangelio y el Evangelio lo mantiene firme en Dios, a Él. Y no solo eso, somos crucificados juntamente con Él, hemos sido sepultados juntamente con Él. Se representa eso cuando somos bautizados en agua, cuando resucitamos espiritualmente hablando,
Sí, eso es lo que la Biblia llama la primera resurrección. Hay dos resurrecciones. No quiero entrar en una confusión teológica aquí, pero ¿cuáles son las dos resurrecciones? Bueno, la primera es, habiendo creído en Jesucristo, he sido resucitado juntamente con Él. Soy nuevo en Él. Pero después de morir físicamente, Él va a resucitarme de los muertos, y a ti también si crees en Él. Bueno, ese tema teológico es para después. De la manera que recibieron a Cristo Jesús, anden en Él. Anota eso para después. Colosenses 2:6. El evangelio no es solamente para comenzar la vida cristiana. Pablo dice en Colosenses 2:6, de la manera que recibieron a Cristo Jesús, anden en Él. O sea, así como recibiste a Cristo Jesús, escuchando de su sepultura, de su vida, muerte, sepultura, resurrección, así anda en Él. Anda en Él, en la realidad de su vida, en la realidad de su muerte, en la realidad de su resurrección. La cruz es suficiente, el evangelio es suficiente. Para terminar, la tarea principal de la iglesia es proclamar el mensaje del evangelio, de la muerte y resurrección de Jesucristo. Hay corrientes culturales en las cuales nosotros quizá quisiéramos ser relevantes. Hay métodos de crecimiento, programas, etcétera, pero nada se compara a nuestra encomienda de proclamar el mensaje de la muerte y resurrección de Jesucristo. Acuérdate que en Marcos 16 habla de que los milagros seguirán la predicación del evangelio, no al revés. Nosotros no entramos a un lugar con obras o con milagros o con alimento. No, entramos proclamando el evangelio. Todo lo demás sigue como fruto, como resultado de una vida cristiana. O sea, lo primero es la proclamación del evangelio. Predica el evangelio. Predica el mensaje de salvación. Es el medio que Dios ha escogido para salvar. Dios no salvará al mundo con nuestros programas. Dios no salvará al mundo con nuestros libros o nuestras buenas obras o nuestros buenos intentos. Dios salvará al pecador mediante la predicación de este mensaje. Es la tarea principal de la iglesia, pero también es la tarea principal en las misiones. Yo no sé por qué, pero cuando pensamos en misiones, pensamos en viajes, pensamos en pasaportes, pensamos en ir a otro país, pensamos en otras culturas, en alimentos, en construir iglesias, en obra social, en dar de comer, en brigadas médicas y en tantas cosas buenas. Pero la tarea principal en misiones no es hacer esas cosas, es proclamar el mensaje de Jesucristo. Y la tarea principal de cada creyente, de cada persona que cree en Jesucristo, es proclamar el evangelio. La Biblia dice en 1 Corintios 15 que nosotros hemos sido reconciliados con Dios y Él nos ha dado el ministerio de la reconciliación y el mensaje de la reconciliación y somos sus embajadores. Dios te escogió a ti para llevar este precioso mensaje que es como una semilla que da su fruto para que tú la repartas en el mundo donde Dios te colocó. Y también Dios nos ha llamado a todos nosotros como iglesia, como creyentes, a llevar este mensaje a países, a naciones que no conocen a Cristo Jesús. ¿Por qué es importante el evangelio? Las escrituras giran alrededor del evangelio, del mensaje de Jesús, de la obra de Dios en Cristo Jesús. Desde Génesis hasta Apocalipsis, la historia gira alrededor del evangelio. Tan así, un ejemplo tan sencillo, nosotros estamos en un año, ¿verdad?, después de Cristo. Esta grabación se está haciendo en el año 2021, después de Cristo. Incluso nuestro calendario gira alrededor de la cruz, gira alrededor de la vida de Jesucristo, de su obra de redención. La historia gira alrededor del evangelio de principio a fin. La vida cristiana, tu vida cristiana, de principio a fin, desde que comienzas a caminar con Dios hasta que termina tu vida, gira alrededor del evangelio. La vida, muerte, sepultura, resurrección de Jesucristo. Es el método que Dios ha escogido para revelarse, para salvar, para transformar al mundo, para transformarnos a nosotros,
para ser glorificado, para preparar a su iglesia para morar con Él por toda la eternidad. Se trata de Él y sus propósitos. El evangelio es más que palabras, es un mensaje que puede transformar nuestras vidas. Es una realidad a la que tenemos que responder en arrepentimiento y fe. Es una realidad que tenemos que proclamar al mundo que no conoce al Señor. Y es una realidad en la cual nos mantenemos firmes en Dios al caminar todos los días. Oremos que Dios nos dé entendimiento de su evangelio y su obra de redención para poder proclamar este mensaje y que Él lo confirme. Necesitamos al Señor para poder continuar proclamando este mensaje. Este primer tema es el primero de 3 que vamos a dar en una clase abierta, un taller abierto. Y este se llama la importancia del evangelio. Próximamente vas a escuchar sobre la base del evangelio, de ciertos conceptos tan importantes, ¿verdad? Que son parte del evangelio, que son el fundamento del evangelio. Y después vamos a escuchar acerca del poder del evangelio. Vamos a orar. Señor, te doy gracias que tú nos amaste y diste tu vida en la cruz. Fuiste sepultado y resucitaste de los muertos y ascendiste a la diestra del Padre y derramaste tu espíritu. Ayúdanos a responder a este mensaje en fe y arrepentimiento. Ayúdanos a caminar en la realidad de este mensaje y proclamarlo a aquellos que no te conocen. En el nombre de Jesús. Amén. Espero que este mensaje te ayude a crecer en tu fe y te anime a llevarlo a quienes no conocen a Dios. Nos vemos en la próxima.